lo hace a veces muy poco sensible, dijéramos hasta muy poco humano. Sí. Me ha tocado en mi experiencia inclusive defender trabajadores que los juicios se alargan en demasía y algunos hasta han perdido la vida esperando que le resuelvan alguna resolución, o sea, que se dicte su sentencia. Bienvenidos sean aquí a su programa Entorno Político. Mi nombre es Luis Ulloa y también en estos micrófonos el gran analista y por supuesto buen amigo Carlos Anguiano. ¿Cómo te va? Estimado Luis Ulloa, ¿no? Siempre es un gusto compartir contigo transmisión, micrófonos, set, espacio, juego y vida. Aquí nos acompaña también nuestro invitado Carlos Corona, ya prácticamente magistrado. Vamos a recorrer el trámite de la campaña y bueno, ahorita nos va a decir por qué tiene que ser un magistrado que represente a los trabajadores de Jalisco. Bien, pues ¿quién eres, Carlos? Para que las personas que te estén viendo te conozcan. Nosotros ya te conocemos de años de trayectoria política. ¿Quién eres y qué posición buscas? Claro. Bueno, primeramente agradecerles, querido Luis, querido Carlos, la invitación que me formulan esta tarde a su programa. ¿Quién es Carlos Corona? Soy un joven tapatío, egresado de la Universidad de Guadalajara, en donde cursé la carrera de Derecho en la División de Estudios Jurídicos. Posteriormente cursé una maestría en Gestión Pública en la misma casa de estudios. Tuve la oportunidad de involucrarme en temas de participación social desde muy joven. Tuve la oportunidad de presidir a la organización estudiantil de la Universidad de Guadalajara, la Federación de Estudiantes Universitarios. Tuve la oportunidad también de ocupar algunos cargos en el sector público, como regidor en el Ayuntamiento de Guadalajara, como secretario general del Congreso del Estado, y también los últimos años, prácticamente 12 años recientes, me he dedicado al ejercicio de mi profesión, especializado en la materia de Derecho del Trabajo. Constituí un despacho con un par de colegas con quienes somos colitigantes en diversas áreas del quehacer jurídico, y yo en particular me especialicé en el tema del derecho laboral. ¿Por qué? Porque es un área muy sensible, muy dinámica de la rama jurídica, porque me ha tocado ver y padecer los abusos que existen en contra de la base trabajadora, y porque me di cuenta que desde este espacio podía también serle útil a la sociedad y poder apoyar en la asesoría experta en conflictos jurisdiccionales para efecto de poder apoyar este sector social que mucho requiere del conocimiento, porque lamentablemente muchos de ellos no cuentan con los recursos económicos suficientes para poder acceder a una asesoría legal profesional, y lamentablemente el abuso del capital de patrones que en ocasiones se exceden, que no le reconocen sus derechos y conquistas, que no les generan las prestaciones que la Ley Federal del Trabajo les exige. Vemos este conflicto en esta área de la producción, fundamental para tener estabilidad y paz social. Oye, ahora que tocas ese tema, digo, lo que te voy a preguntar es desde el conocimiento total, vil ciudadano, no tengo idea del tema laboral. Ok, perfecto. Pero sí he escuchado lo que tú acabas de decir, que los trabajadores no se sienten representados o que la ley pudiese estar del lado del empresario. Pero también he escuchado a muchos empresarios decir, no, hombre, o sea, la ley está del lado del trabajador. Así es. ¿Cuál es la realidad, que tenemos aquí en Jalisco? Mira, la realidad es que la Ley Federal del Trabajo sí es una ley proteccionista para el trabajador. En materia jurídica, la carga de la prueba la tiene siempre el patrón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando existe un conflicto de carácter legal laboral, en donde un trabajador siente vulnerados sus derechos y acude a la autoridad jurisdiccional, que para efectos procesales, derivado de la última reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2019, se extinguen las juntas de conciliación laboral que conocíamos anteriormente, las juntas que dependían del Ejecutivo del Estado, y el ejercicio de la actividad jurisdiccional en materia laboral pasa al Poder Judicial del Estado. Se crean ya juzgados especializados en materia de derecho del trabajo. Y se crea también el Centro de Conciliación Laboral. Este Centro de Conciliación Laboral permite en primera instancia dirimir un conflicto entre el patrón y el trabajador por la vía de la negociación. Es decir, el trabajador siente vulnerados sus derechos, solicita una conciliación al Centro de Conciliación Laboral. A un mediador va a generar la cita para que el patrón y el trabajador se sienten a la mesa bajo un protocolo ya preestablecido y buscan un acuerdo extrajudicial. ¿Esto qué significa? Negociar para evitar
que este caso se judicialice, se lleve ante tribunales. Regularmente los trabajadores lo que demandan son pago de prestaciones, despidos injustificados, el que no se les ha afiliado a los sistemas de seguridad social, es decir, cuestiones que por ley le competen al patrón. Si en esta instancia, y para esta instancia también es importante señalar que como es prejudicial no se requiere que contraten la asesoría de un abogado. Es decir, el mediador hace las veces aunque no es juez obviamente para dictar una resolución, pero el mediador les hace del conocimiento a ambas partes cuáles son los derechos y obligaciones recíprocas que tienen y buscan este punto de equilibrio, lo que les compete en función de la ley. No requieren demanda, no requieren descargar pruebas, es decir, simple y sencillamente el encuentro y el acuerdo. Si no hay conciliación, se otorga la constancia de no conciliación para que el trabajador pueda ejercitar ya la vía jurisdiccional, es decir, pueda presentar su demanda en materia laboral y un juez competente en la materia conozca del asunto. Desahoga las diversas etapas procesales y dicta sentencia. Una vez que dicta sentencia, si no es favorable al patrón o al trabajador, el que no se vio favorecido en la resolución puede ejercitar el juicio de amparo. Y el juicio de amparo, que es un juicio de garantías, conocemos o conoceremos los tribunales colegiados de circuito para efecto de analizar, estudiar el caso a fondo, identificar si hubo alguna violación de carácter procesal, si alguna prueba no fue adecuadamente valorada o si realmente la resolución que dictó el juez no es apegada a derecho, no se cumplieron con los criterios que marca la propia norma, no se aplicaron jurisprudencias, tesis, criterios en concreto para ese caso y se puede revocar la resolución o se puede confirmar. Entonces, en términos generales, tanto patrón como trabajador tienen derechos y tienen obligaciones. Lo que nos hemos dado cuenta es que existe mucho desconocimiento en ambos casos o en algunos otros también, un incumplimiento voluntario para ahorrarse un recurso económico y no cumplirle al trabajador o viceversa, ¿no? También nos hemos encontrado casos con trabajadores que no cumplen con su responsabilidad o que se dedican también a extorsionar, puede ser la otra voz de los patrones, que se contratan y con cualquier pretexto se dan de baja, demandan el despido injustificado, buscan indemnizaciones onerosas cuando realmente no tienen derecho a ellas. Entonces, de todo esto nos vamos a encargar en última instancia los tribunales colegiados de dictar sentencia, que haya justicia para efecto de poder dirimir las controversias entre esta contradicción capital-trabajo. Que es la posición que propiamente estás compitiendo, ¿no? Exactamente, sí, así es. ¿Cómo se llama el nombre? Magistrado de tribunal colegiado, en mi caso especializado en materia del trabajo, que es dentro de la pirámide judicial, es la última instancia. Ahorita les comentaba cuáles son las etapas procesales. La última, el tribunal colegiado dicta resolución y la resolución que dicte es inapelable, es inatacable, allí terminan los juicios. Ya no hay algo a nivel nacional como la Suprema Corte. Salvo que previamente se haya ejercido la Corte la facultad de atracción. Pero si no es un caso que haya ejercido atracción la Corte, se resuelve en los tribunales colegiados. Seríamos la máxima instancia jurídica en el Estado para dirimir controversias, en mi caso, en materia del trabajo. Cuando hablabas de mediación, ¿te referías a los métodos alternos o es algo propio dentro del tema laboral? No, esto es algo propio dentro del tema laboral. Es el Centro de Conciliación Laboral que precisamente tiene esa función, que a través de mediadores se citen a ambas partes, patrones, trabajadores, y que por la vía de la negociación puedan llegar a una conciliación y a partir de ese momento el finiquito. Es decir, regularmente por mi experiencia, porque he participado en N número de cantidad de conciliaciones, regularmente el trabajador demanda pago de prestaciones o el despido injustificado, que es lo más común, y regularmente hay un punto de equilibrio. Por ley te corresponde, un ejemplo, a qué prestaciones tiene derecho un trabajador de acuerdo a la ley del trabajo. A el pago de vacaciones, aguinaldo y prima vacacional. Son prestaciones de ley. En caso de que es despedido injustificadamente, tiene aparte derecho a la indemnización constitucional, que son 90 días de trabajo. Entonces se calcula en base al contrato individual o colectivo de trabajo que tiene el trabajador, se calcula si fue injustificado una negociación, no te pago los 90 días, regularmente los patrones, te pago 45
y te pago tus partes proporcionales de acuerdo a la antigüedad que tiene el trabajador, si aplica o no la prima de antigüedad, que es a partir de los 15 años, si tiene algún otro contrato que le genera otro tipo de prestaciones superiores a las de ley. Un ejemplo, empresas que otorgan seguros de vida, de gastos médicos, apoyos para gasolina, bonos de productividad, es decir, varios incentivos para que el trabajador sea más productivo, se les hace el cómputo también correspondiente y se determina una cantidad. Regularmente los conflictos de carácter laboral son conflictos que en el fondo son de carácter económico, aunque también algunos trabajadores solicitan la reinstalación, que es otra de las figuras que la Ley Federal del Trabajo contempla para dirimir este tipo de controversias. La reinstalación aplica, yo lo he escuchado mucho en temas gubernamentales, ¿no? Pero aplica también en lo privado. Sí, bueno, en lo privado, la Ley Federal del Trabajo tiene el apartado A y el apartado B. El apartado A regula las relaciones obrero-patronales, es decir, la empresa privada y los trabajadores. Y el apartado B regula las relaciones de trabajadores al servicio del Estado. De hecho, la ley reglamentaria es precisamente la Ley Federal de Trabajadores al servicio del Estado y sus municipios. Entonces, también aplica en materia pública, es decir, en materia pública, cuando hay un conflicto de carácter judicial, la instancia primera es el Tribunal de Escalafón y Arbitraje. Ahí dirimen la primera controversia. Si hay una sentencia de ese tribunal que no sea pegada a derecho, que cualquiera de las partes igual sienta vulnerado su derecho, puede recurrir al juicio de amparo y de ese ya conoceremos los tribunales colegiados. Entonces, conocemos de ambos, del apartado A y del B, que es el del 123 constitucional, de los que emanan las relaciones laborales públicas y privadas. Abogado, fíjate que en esta mesa, Luis Ulloa, su servidor, hemos ya entrevistado a varios aspirantes a los diversos cargos que vienen para la renovación del Poder Judicial. Con sorpresa y con agrado, pues vemos que dominas la materia. Sí, o sea, claro. eso debería de ser la parte fundamental, el primer filtro. Sí, por supuesto. Que litigues, que le entiendas, que conozcas, que haya conocimiento y que haya sensibilidad social. Exacto. Pero ahora vemos una disparidad porque pues, hay candidatos que quizá no tengan ese mismo perfil de formación, de actualización profesional. Claro. Pero ahora enfrentas un problema, va sobre una cuarta parte de los habitantes de Jalisco en población rural y en población urbana. ¿Cómo enfrentas una campaña donde el ciudadano se ve bombardeado por los spots del Instituto Nacional Electoral de 6 diferentes categorías de cargos de elección? Exacto. ¿Y cómo enfrentas esta confusión en la calle? ¿Qué te dice la gente? Evidentemente hay un gran desconocimiento del proceso electoral. Efectivamente es un proceso histórico, inédito, inclusive podría decirlo hasta experimental, porque se han venido aplicando ciertos criterios sobre la marcha. Prácticamente todos los días el INE está emitiendo nuevos lineamientos, está estableciendo nuevos criterios y obviamente el reto que tenemos como candidatos es que la gente primero se contagie del interés de participar, porque el hecho de que haya un proceso electoral que por primera ocasión podamos elegir por la vía del voto directo a nuestros juzgadores lo hace de la mayor relevancia. Este cargo en el Poder Judicial es de la más alta envergadura, es decir, quienes somos litigantes sabemos perfectamente la gran responsabilidad que implica poder administrar e impartir justicia. No es tarea para cualquiera, efectivamente hay que tener gran expertise en la materia, puesto que de las decisiones que tomemos depende el futuro, la situación económica, familiar y personal del justiciable que está confiando en el Poder Judicial para poder dirimir su controversia. Entonces, yo me he dedicado a informar también del proceso, de los cargos, para que la sociedad pueda asimilar de mejor manera de qué le sirve un juez, un magistrado o un ministro. Digo, en mi caso, obviamente, como magistrado de tribunal colegiado, porque estamos acostumbrados a la lógica de partidos, de colores. Esta es una elección de personas, no de partidos. Entonces, ya cuando les explicamos que ahora van a tener que identificar un color de boleta y van a votar por un número o por la persona en lo particular, existe la confusión. Pero ya cuando en las reuniones vecinales que he tenido, les comento, a ver, ¿alguno de ustedes ha tenido algún problema en su trabajo? A ver, mujeres, ¿alguna de ustedes ha sido acosada u hostigada en su centro de trabajo? Y empiezan a levantar la mano. Todos los que están aquí que trabajan tienen seguro social, tienen Infonavit, y
de todo eso me voy a encargar. Entonces empiezan a mostrar interés porque efectivamente dicen, caray, jamás me imaginé. Nos toca. Exactamente, jamás me imaginé que esta función para la cual tú estás participando tenía que ver con mi problema. Y termino los encuentros vecinales porque no nos permiten hacer eventos de mayor convocatoria y prácticamente me dedico a dar asesoría jurídica gratuita. Sí, sin exagerar, o sea, me ha sorprendido, obviamente lo sabía porque mi perspectiva como litigante me permite tener mayor contacto social, no estar detrás del escritorio, sino tener realmente la sensibilidad de escuchar, de entender y de compartir y vivir la problemática de la persona que busca que se le imparta justicia. Pero en la calle no tienen idea, tocayo, la verdad, la gran cantidad de problemas de carácter legal que existen y que la gente no ha acudido porque lo primero es no tengo dinero, no tengo asesoría, no sé, es más, desconozco cuáles son las instancias a las cuales debo de acudir y otra peor, no confío en el Poder Judicial, no confío en la justicia, creo que está al servicio del capital económico y del capital político, entonces demando a mi patrón, él va a comprar al juez o va a comprar al magistrado y van a sentenciarlo en contra. Entonces, esos temas son muy delicados y vale la pena en este tipo de ejercicios de reflexión también ponerlos sobre la mesa, porque efectivamente hoy se crea un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial para sancionar a cualquier juzgador que cometa actos de corrupción. Entonces, sí vale la pena que la sociedad nos informemos más de este proceso. Lo sentimos muy ajeno, muy distante, hay mucha indiferencia, pero la realidad es que los cargos que se van a votar, ya cuando nos veamos como ciudadanos inmersos en un conflicto que amerite llevar a tribunales, nos vamos a arrepentir, vamos a decir, ¿quién me está juzgando? Yo tuve la oportunidad de elegir, de informarme, de conocer, y a lo mejor la dejé pasar, no me interesó, me dejé llevar por mucho ruido que hubo en torno a la reforma, pero ahora que estoy o que necesito realmente un poder judicial confiable, transparente, honesto, justo, que realmente actúe conforme a derecho, me estoy encontrando con sorpresas. Entonces, en mi caso, la consigna es muy clara. Yo voy a actuar en función de lo que dicta la ley y obviamente en la materia que me corresponde, pues de manera natural habrá una protección de derechos de la clase trabajadora. Queremos empresarios, queremos que haya empresa, queremos que haya inversión, que haya desarrollo, porque eso nos permite obviamente generar crecimiento, actividad económica, pero queremos buenos empresarios, es lo que les he dicho en distintos espacios que he tenido, empresarios que realmente respeten los derechos de sus trabajadores, y no empresarios que le regateen sus derechos o que aprovechen el desconocimiento, la ignorancia que puede existir o que los sometan y les paguen lo que quieran y no les den las prestaciones. Eso evidentemente lacera los derechos y vulnera los derechos de los trabajadores. Entonces, yo sería parte un magistrado proactivo que no solamente esté en la comodidad de la oficina, sino que vaya a la fuente de trabajo, que vaya con los sindicatos, que vaya con las cámaras empresariales para estar intercambiando opiniones, transparentar las resoluciones que tome, informar de los nuevos criterios que se están adoptando en los tribunales, porque, ojo, también es importante señalar, los tribunales colegiados tienen facultad de interpretar la norma. ¿Qué significa esto? Los jueces, inclusive los magistrados locales, no tienen esa facultad constitucional que tienen los tribunales colegiados y la Corte. Cuando exista algún conflicto que no esté expresamente señalado, marcado en la ley, los tribunales colegiados pueden interpretar, los magistrados tendremos la facultad de interpretar la situación para a partir de ello generar nuevos criterios y que los trabajadores o patrones sepan que si despiden a un trabajador bajo este mecanismo, el criterio que aplica es en automático, es despido injustificado y le tienes que pagar su indemnización. Si realizas determinada práctica en tu empresa, te vamos a sancionar de esta manera, para que ellos también conozcan y estén enterados, y en la medida en la que todos cumplamos con nuestras obligaciones y derechos, pues habrá estabilidad laboral, habrá paz laboral y eso generará alto nivel de productividad y esa es una función sustantiva del Poder Judicial. ¿Quiénes pueden votar por ti, Carlos? Platícale a nuestra audiencia dónde van a estar las casillas, quién puede ir a votar, cuáles son los requisitos. Ya de plano, ya dinos tu color de boleta y tu número. Gracias. Sí, efectivamente, pueden votar todos los ciudadanos que tengan credencial de elector vigente.
En mi caso, me asignó el INE el Distrito Judicial Electoral número 4, que conforma 5 distritos electorales, el 7 de Tonalá, el 8 y el 11 de Guadalajara, el 14 de Tlajomulco y el 16 de Tlaquepaque. Me van a poder encontrar en la boleta color rosa con el número 15. El INE ha establecido criterios de cómo determinar el voto válido. Para efecto de flexibilizar y para que haya los menos votos nulos posibles, se podrá votar de diversas maneras. La primera, en el recuadro que corresponde a la materia por la que yo compito, que es la del trabajo, el número 15, que es por el cual estoy compitiendo. Pongo el 15 y con eso es un voto válido a mi favor. Buscan mi nombre en la parte de los candidatos, en el número 15 igual, porque vendrán todos numerados, y ahí vendrá mi nombre completo. Es un poco largo, pero Carlos Alberto Corona Martín del Campo. Podrán ponerle una crucecita a un lado, podrán colocarle una palomita, podrán subrayarlo. Lo que el INE está calificando es la intención manifiesta del votante. Sí. Se puede votar por un solo candidato, en el caso de tribunales colegiados, o se puede votar hasta por 10 candidatos, porque en la boleta se podrá también elegir a otros candidatos de diversas materias. En este momento hay 5 materias en competición: penal, civil, administrativo, competencia mixta y trabajo. Entonces, hombres y mujeres, es decir, no se compite por género. En mi caso, en este distrito electoral sí competimos hombres y mujeres porque hay solamente una magistratura vacante en ese distrito, entonces ahí nos acomodaron a 3 hombres y a 2 mujeres, pero en el resto están divididos hombres y mujeres. Entonces ya cada quien puede elegir a los candidatos de su preferencia por materia y anotar en los recuadros el número, o, le reitero, buscarlos por nombre en la boleta y tacharlos. Reitero, pueden votar por uno solo. Yo solamente voy a ir a votar por Carlos porque no conozco a los demás, es voto válido. Voy a votar por 5, voy a votar por los 10 y es voto válido. Nada más obviamente hay que tener identificados los nombres y los números y los colores de la boleta para no confundirnos, porque son 6 cargos los que están en disputa: ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Federal Electoral, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de la Sala Regional Guadalajara del TRIFE, magistrados de tribunales colegiados de circuito, que es mi caso, y jueces de distrito. Entonces el elector va a llegar a la casilla con su acordeón, ¿no? Pero en este caso concreto es boleta rosa el 15. El 15, boleta rosa 15. Así me pueden identificar claramente. Es más fácil 15 rosa. Exactamente. De hecho, es la forma en la que estamos simplificando la comunicación para que nos identifiquen más fácil. Carlos, a ver, y un tanto haciendo la similitud con las campañas políticas, ahora que ya los candidatos se ven obligados, ¿no?, a buscar al votante, a convivir, a platicar, evidentemente va a pasar que después, primero Dios, te salga con éxito tu resultado. Muchas gracias. Te van a buscar y después van a decir, oiga, pues tengo un problema, ¿se acuerda que usted me buscó? Exacto, por supuesto. Esa es una, ¿no? Claro. Y eso implica, pues vas a estar con puertas abiertas. Sí, claro. Y 2, ¿qué es lo que les dices tú? O sea, ¿por qué tú, a diferencia de los, creo que mencionaste otros 5, ¿no? Sí, 4 más. 4 más. Sí. O sea, ¿por qué tú y no los demás? Sí, claro, totalmente de acuerdo, Luis. Y lo comenté hace unos momentos y lo reitero, que es parte de mis compromisos. Yo soy alguien formado en la lucha social, yo soy alguien formado en la escuela pública, yo soy alguien que emerjo de la base, es decir, de la llamada cultura del esfuerzo. Obviamente mi identidad natural es con ese sector, con el sector con el que me he transitado toda mi vida. Les he dicho y les reitero, yo seré un magistrado que estaré allí, en donde se requiere, inclusive con dinámicas en las propias colonias. Hoy estoy organizando a través de una estructura de amigos encuentros y reuniones, pero les he dicho, ya una vez como magistrado me gustaría tener este tipo de dinámicas constantes con ustedes, porque me encuentro una gran cantidad de problemas que, a pesar que no todos sean del ámbito laboral, les puedo asesorar en otras materias o derivarlos también con compañeros, amigos especialistas que les puedan ayudar a resolver sus problemas. Uno de los grandes retos de esta reforma, en mi opinión, es precisamente la democratización del acceso a la justicia, que no sea solamente selectiva para una élite, para la que tiene el recurso, los contactos
que puedan ayudarle a resolver un problema de carácter legal. Que la justicia realmente sea como es su espíritu constitucional, un bien superior que esté al alcance de todos y que cualquiera puede ejercitar su derecho. Y para eso se requiere obviamente que los juzgadores estemos en donde se nos requiere también. En mi experiencia como litigante, que hoy en día te reciba un magistrado de un tribunal colegiado es sinceramente muy complejo. Son funcionarios realmente de muy alto rango que en su perspectiva actual de cómo está configurado el Poder Judicial consideran que no deben de tener contacto con nadie, puesto que si vas a tratarle, le llamamos los abogados, algún alegato de oídas para que conozca tu versión sobre el hecho que estás solicitando que tenga conocimiento. Muchos de ellos su visión es que no consideran que sea necesario, que lo que le tengas que decir se lo digas en tu amparo o en tus alegatos y nada más. Es decir, no tienes por qué verlo directamente o platicar con él. Yo voy a estudiar sobre lo que tú me entregues. Lo que me quieras decir, dímelo por escrito. Entonces, esto le da mucha frialdad al Poder Judicial, lo hace a veces muy poco sensible, dijéramos hasta muy poco humano. Sí. Me ha tocado en mi experiencia inclusive defender trabajadores que los juicios se alargan en demasía y algunos hasta han perdido la vida esperando que le resuelvan alguna resolución, o sea, que se dicte su sentencia. A esos niveles hemos llegado. Otro de los retos es reducir los tiempos de respuesta. Yo les he dicho, si la justicia llega tarde, no es justicia. Sí, obviamente tiene que ser como lo marca la Constitución, gratuita, expedita. Tenemos que tener un mecanismo de resolución mucho más práctico, más rápido, más eficaz y también debemos de aprovechar, en mi opinión, los nuevos formas de comunicación y la tecnología. Yo voy a estar creando portales, diversos mecanismos de comunicación para que pueda haber hasta consultas en línea. Es decir, me han asesorado algunos amigos expertos en el uso de nuevas tecnologías para diseñar plataformas en donde la gente pueda acceder desde su celular para cualquier consulta legal que tenga. Yo estaré recibiendo con mucho gusto a todo aquel que tenga algún problema y no solamente tendrá que ir a Ciudad Judicial Federal a verme, yo voy a estar también visitándolos directamente y atendiendo invitaciones porque creo que en la medida en la que acerquemos la justicia a todos, va a haber realmente confianza, vamos a renovar la confianza en el Poder Judicial y vamos a poderle ayudar a muchos que actualmente por este desconocimiento, por esta falta de cercanía o de atención, se han alejado y desconfían del mismo poder. Y esa parte, por ejemplo, que mencionas, o sea, les ofreces rapidez en la resolución de los casos. La ley establece, cercanía. Claro, la ley establece términos y tiempos para resolver cada etapa procesal. El problema es que es el mismo órgano jurisdiccional el que no la respeta. Es decir, yo estoy esperando una sentencia de un juicio de amparo que ya transcurrió el término que marca la propia ley reglamentaria de la ley de amparo y yo le presento escrito al colegiado y le digo, transcurrió el término y no me has dado respuesta. Y me responden, estése atento a los tiempos que marca la norma, por exceso de trabajo, manténgase al pendiente de la resolución. Es decir, en pocas palabras, espérese y no moleste, ¿no? Porque tenemos una carga de trabajo excesiva, porque inclusive algunos de ellos argumentan todavía el tema del COVID, o los paros inclusive que ha habido en el Poder Judicial por motivo de la reforma electoral, de la reforma judicial, perdón, inclusive hasta ejemplos prácticos. He presentado recientemente algunos amparos a través escritos, lo puedes hacer en línea o escrito, en la Oficina de Correspondencia Común, OCC se llaman en los juzgados federales, y para que de estas urnas de plástico, de acrílico que hay en el Poder Judicial para depositar tus demandas, que se emplaye la demanda y te dan, imprimas ahí una etiqueta en donde colocas a qué juzgado va o qué materia es y te asignan posteriormente el número de expediente. Para que se turne un juzgado pasan meses de que la presentaste. O sea, increíble. Y para que empiece a conocer un juez, es decir, para que la reciba, la admita, le asigne el número de expediente y a partir de ello te hagan la prevención o se admita. Para eso pueden pasar 1, 2, 3 meses para que inicie el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Entonces, todo eso debemos de trabajar arduamente para reducir los tiempos de respuesta, porque ese es el comentario generalizado. No, licenciado, yo llevo años en un juicio y no termina,
y cuando no es un recurso es otro, y cuando no han dictado la sentencia, pues obviamente lastima y hace que se pierda la confianza y la credibilidad. Debemos de tener un sistema de justicia eficaz, oportuno, veraz, que aplique la justicia sin cortapisas, que no se preste a negociaciones con nadie. Yo reitero, cada resolución que dicte será resolución apegada a derecho, transparente. El que tenga la razón, sea el patrón o sea el trabajador. No me importa que el patrón sea un alto corporativo, un alto empresario. Si no le asiste la razón y si vulneró los derechos de su trabajador, lo va a tener que indemnizar. Y si hay un mal trabajador que pretende estafar al patrón, no le vamos a dar la razón. Para eso es la ley, precisamente, para que haya justicia. Entonces yo en esa parte seré muy transparente y actuaré con verticalidad para precisamente regresarle la credibilidad y la confianza al Poder Judicial. Hablabas del tema territorial, me dijiste Tonalá, pero hablaste de distritos. ¿Podría ser como más específico, decir algunas zonas más o menos para que la gente ubique? Sí, claro. Por ejemplo, el caso del 7 Tonalá es la zona de la parte de la cabecera municipal hacia el oriente, es decir, hacia la colonia Jalisco, Emiliano Zapata, Los Conejos, es decir, hacia la parte del periférico. En el caso del Distrito 8, que es el distrito más grande de Guadalajara. La hermosa provincia, por ejemplo. La hermosa provincia forma parte, es el Distrito 11, por ejemplo, esas colonias del oriente de la ciudad, la colonia Benito Juárez, El Salate, hermosa provincia, Lomas del Gallo, un poco más abajo el Mirador, Blanco y Cuellar, la zona de la expenal de Oblatos, que de hecho yo soy egresado de la Prepa 3, que está ahí en esa zona, donde tuve también la oportunidad de ser presidente de la Sociedad de Alumnos cuando fui estudiante del bachillerato, hasta la colonia Independencia, de la que soy originario. Yo nací y crecí en la colonia Independencia de Guadalajara. La parte del Distrito 8, bueno, pues zona centro, es un distrito muy que recientemente se redistritó y abarca desde una parte del sur de la ciudad hasta Providencia, Ladrón de Guevara, Chapalita. Aquí exactamente donde nos encontramos es Distrito 8. Entonces, y la parte de Tlaquepaque, que también es la parte de la cabecera de Tlaquepaque, y Tlajomulco es la parte que le conocen como la zona de los valles. Son los 5 distritos en donde me tocó ser votado, que son los distritos electorales. Son más fáciles de identificar porque son con los que regularmente votamos para elegir diputados. Entonces ya más o menos tenemos la geografía como más identificada, porque si yo les digo Distrito 4 Judicial, pues sabe cuál será ese. El INE recientemente creó estos 4 distritos electorales judiciales. Entonces apenas nos vamos a empezar a familiarizar, porque después de esta elección viene también la siguiente reforma local que se está cociendo en el Congreso del Estado. Habrá también elección para jueces y magistrados locales, y en el 2027 vendrá el segundo 50% del Poder Judicial Federal. Entonces ya estaremos más inmersos, pero esta es la primera y estamos todos aprendiendo, inclusive también nosotros con los recientes lineamientos, con las restricciones que nos puso el INE, que prácticamente tiene que ser todo a través de redes sociales y orgánicas, no podemos pautar. Las entrevistas como la que hoy generosamente me han abierto y me han invitado, y mucho les agradezco. Panfletos, flyers, dípticos impresos y mucha voz, todo a capela. Compártenos tus redes sociales, Carlos, sí, para claro, que la gente te agregue, te dé, siga, likes. Mil gracias. Estoy en Facebook por mi nombre, Carlos Corona. Estoy en Instagram, que es con Carlos Corona. Estoy también en Twitter, que es Carlos Corona MC, Martín del Campo. Y estoy también en TikTok como Carlos Corona igual. Trato ahí de hacer lo más orgánico posible, y en los impresos y todo, ahí incluirlas para que quienes nos están escuchando y nos ven puedan conocer más de mi trayectoria, de mis propuestas, del trabajo que estamos haciendo en calle, territorial, de contacto con la gente, y se involucren y conozcan más del proceso electoral que estamos próximos a vivir. Pues ya te escuchamos, Carlos Corona, candidato a magistrado de circuito en materia del trabajo. Así es. Además son terminologías que de repente no estamos muy habituados. Lo entiendo perfectamente, exactamente, sí, es correcto. Es complejo el tecnicismo jurídico y trato de ser lo más liso y llano. Puedo cometer obviamente el error de caer en lo técnico, pero tratamos de establecer una comunicación
en donde quienes no son abogados también conozcan, porque va a ser importante. Digo, para mí realmente el sector estratégico importante es la sociedad civil, que conozca realmente, caray, yo no sabía que hay juzgados, o sea, por más irrisorio que pueda parecer, por más increíble, me he encontrado en las colonias con gente que me dice, yo no sabía que existían estos cargos, que existían estos órganos de impartición de justicia. A ver, platíqueme más, me interesó. Entonces creo que por primera vez se abre a debate el Poder Judicial y hay que aprovechar para que la gente conozca más, porque inclusive en el orden constitucional, el Poder Judicial es el garante de que se cumpla la Constitución y tiene facultades legales para someter a los otros dos poderes. Es decir, es un poder que realmente tiene un poder, o sea, que realmente tiene injerencia en los demás. O sea, es decir, una resolución de un juicio de amparo puede revocar una resolución que se dictó en alguna oficina gubernamental, alguna política pública que lastimó, alguna decisión de algún acto de autoridad que emane de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, puede ser recurrido y puede ser revocado. Me clausuraste mi negocio, me multaste por esta situación, me revocaste la licencia de construcción. Puedo citar miles de ejemplos en las diversas ramas. Por ello, precisamente la Constitución nos otorga derechos como gobernados, como ciudadanos, para defendernos de las arbitrariedades de los gobiernos y de los otros poderes. Si yo siento vulnerado mi derecho con una aplicación o puesta en marcha de una nueva ley, de una reforma, la puedo recurrir también. Entonces, precisamente esa es la trascendencia y la relevancia que tiene el Poder Judicial, que puede incidir y revocar resoluciones que se toman en los otros dos poderes. Y a la inversa no sucede. Pues te agradecemos mucho esta entrevista, Carlos, y por supuesto, otra vez puntualizar. Magistrado de puertas abiertas. De puertas abiertas. Eficiente. Boleta rosa número 15. Exactamente, es correcto. Así me podrán identificar. Y ese es el compromiso, trabajar de manera cercana con la sociedad. Pues muchas gracias por la entrevista y vamos a seguir el proceso. Claro que sí, por supuesto, claro que sí. Pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Luis. Carlos, al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, y muchas gracias por seguirnos aquí en Entorno Político.